Bueno, entonces el video, ¿verdad? Trataba sobre la independencia, las causas, cómo fue el proceso, ¿verdad? Cómo fue que se dio la independencia en Costa Rica, ¿ok? Y habían varios antecedentes, ¿verdad? Que nos hablaba el video, ¿verdad? Esos antecedentes fueron las causas, ¿verdad? Que hicieron que las personas pensaran en independizarse y pensaran en su libertad, ¿verdad? ¿Cuáles eran algunas de esas causas? Levantando la mano. O esos antecedentes que ustedes vieron, ¿verdad? Que provocó que se diera la independencia. Camila. Sí, primero que todo independizarse de España y también unirse a otro país. Ok, sí, ¿verdad? Esa era la idea principal, ¿verdad? Independizarse de España. Pero ¿qué llevó a todo eso? A que las personas empezaran a pensar en que querían independizarse. Verónica. Los derechos, sí. Empezaron a pensar en que tenían derechos, ¿verdad? Y que uno de sus derechos era, por ejemplo, la libertad. ¿Ok? ¿Qué más, Matthew? De que si los españoles, ¿cómo se dice eso? A Guatemala, entonces hicieron como un día hicieron algo para votar. Entonces Guatemala se libró de España y entonces luego Guatemala le envió con un muchacho que iba en caballo por toda América a Costa Rica una carta. Ok, muy bien, eso fue parte del proceso, ¿verdad? El acta de independencia llegó a Guatemala, ¿verdad? Y de Guatemala pasó a todos los países centroamericanos, ¿verdad? Hasta llegar a Costa Rica. Pero yo quiero saber qué fue lo que originó la independencia. Nos hablaba de varias cosas. ¿Qué llevó a la independencia? ¿Cuáles causas? ¿Qué fue lo que pasó? Santiago Marín. Sí, que el pueblo sea más libre y tener sus propias decisiones y no estar colonizados por los españoles. Ok, el pueblo, ¿verdad? Las personas empezaron a pensar en ideas de igualdad, de libertad, de autonomía. ¿Y de dónde venían esas ideas? Y de las diferentes independencias de los otros países. Ajá, de otras independencias de otros países, por ejemplo, la de Estados Unidos, ¿verdad? Estados Unidos Pues sí, no estaba colonizado por España, ¿verdad? Sino que había sido colonizado por por Inglaterra. Inglaterra. Ok, y entonces Estados Unidos también se independizó, ¿verdad? Fue la independencia de las 13 colonias, ¿verdad? Eso es una de las causas que yo estoy preguntando, ¿verdad? Por ejemplo, la independencia de otros países. ¿Avi? No, ya no, teacher. ¿No? ¿Quién más? Habían varias causas, varios antecedentes. ¿Gael? ¿Usted? ¿Qué observó del video? ¿Gael? ¿Qué observó del video? Pero es de una parte en específico. No, le estoy preguntando qué fue lo que pasó para llegar a la independencia. Todo eso nos hablaba al inicio del video. ¿Qué fue lo que pasó para llegar a la independencia? Pasaron varias cosas. ¿No sabes? ¿No? Vamos a ver. Connie, ¿usted? ¿Qué? ¿Qué pasó para llegar a la independencia? ¿Qué fue lo que pasó? Llamar a un correo de caballo. Sí, está bien, pero eso ya, ahí ya teníamos independencia. Pero ¿qué pasó antes? Antes de llegar a que nos dieran el acta. Ya no me acordé. Ok. Amanda. Teacher, fue por un proceso histórico regional. Sí, ok. Fue un proceso histórico regional, ¿verdad? Que varios países obtuvieron la independencia. Pero ¿cómo fue que llegamos a eso? ¿Qué pasaba en otros países? Keila. Teacher, a lo que yo entendí el video y me acuerdo, lo que pasa es que ellos llaman a Cartago, porque en ese momento era la capital, para que hicieran un acuerdo para ver si
nos podíamos independizar de España. Pero Cartago como que no podía hacerlo solo, algo así. Entonces llamaron a todo el pueblo, pero el pueblo estaba como triste. Y luego se dieron cuenta de que se podían independizar de España y muchas otras cosas más. Entonces se pusieron felices y creo que fue algo así. O sea, eso puede ser una parte. Ok, ese fue el proceso, ¿verdad? Ya estaba el acta de independencia en Costa Rica, pero yo quiero saber antes, incluso antes de que la independencia sucediera en México, porque ahí fue la primera independencia, ¿verdad? La de México, después pasó a Guatemala, después a los otros países centroamericanos y después a Costa Rica. ¿Felipe? Profe, iba a decir la independencia de México. Ay. Pero antes de eso, ¿qué pasó? ¿Qué ideas habían? ¿Ah? ¿Qué ideas habían o qué acontecimientos históricos pasaron para que sucediera la independencia? O que sucediera que las personas empezaran a pensar en que necesitaban independizarse. ¿No? No, ¿Alison? no sé. Teacher, que podían tener libertad, derechos, y entonces así empezaron a independizarse varios países. Ok, exactamente, ¿verdad? Bueno, ahí nos dice usted una idea, ¿verdad? Eso se llamaba ilustración. Esas ideas de igualdad, libertad y autonomía es una de las causas de la independencia, no solo de Costa Rica, sino de diversos países. Eso se llamaba las ideas de la ilustración. ¿Ok? ¿Qué pasó también? La Revolución Francesa. ¿Qué también pasó? ¿Qué también pasó? Quitaron a los reyes de España. ¿Qué también pasó? En el video salía la independencia de Haití, ¿verdad? Ellos fueron unos de los primeros en independizarse. La Corte de Cádiz hablaba de la autonomía, los derechos de los pueblos de América. En 1808 empezaron las guerras contra los españoles porque querían independizarse. ¿Ok? Todo eso son los antecedentes que llevaron a la independencia. Todo eso es lo que yo estoy preguntando. ¿Ok? Eso es, ¿verdad? Esas son causas, ¿verdad? Son hechos que llevaron a que sucediera la independencia de diversos países, ¿verdad? Primero, México, ¿cierto? ¿Ok? Entonces llegó la independencia que se llama Plan de Iguala, ¿verdad? A México. Luego de México pasó a Guatemala, ¿verdad? Donde también tuvieron una reunión, ¿verdad? Y esa reunión fue donde firmaron el acta de independencia, ¿verdad? Pero como en esas épocas, ¿verdad? Estamos hablando de 1821, ¿cierto? Ok, como en esas épocas, ¿verdad? No había un medio de transporte rápido y eficaz, ¿verdad? Pues fueron llegando en diferentes fechas, ¿verdad? Por ejemplo, a Costa Rica, ¿verdad? Fue llegando en octubre. Pero, por ejemplo, en El Salvador fue llegando el 21 de septiembre, a Honduras el 28 de septiembre, a Nicaragua el 11 de octubre. Y en Nicaragua hicieron otra acta. No solamente se quedaron con el acta de independencia. ¿Cómo se llamaba esa acta? En Nicaragua hicieron otra acta. ¿Cómo se llamaba? ¿Quién sabe? ¿Verónica? Teacher, no, ya no. No, yo sé cuál es, pero no me acuerdo. Ok. ¿Ninguno se acuerda? Tenían que poner más atención a ese video. ¿Ok? El acta de los nublados. Se hicieron en Nicaragua, el acta de los nublados. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó con esa acta de los nublados? Bueno, junto con el acta de independencia y el acta de los nublados, llegó a Costa Rica, ¿verdad? Y en Costa Rica, ¿verdad? Hubo una reunión en la capital que era Cartago, ¿verdad? Guardaron todas las armas, hubo un cabildo abierto, ¿verdad? Se reunieron. ¿Qué era un cabildo abierto? Bueno, que participaban tanto los que tenían poder político como el pueblo, ¿verdad? Y en Cartago se firmó nuestra primera acta de independencia, ¿verdad? Y ahí esa acta de la independencia, ¿verdad? Fue incluida en nuestra primera constitución política, que ¿cómo se llamó? Esa primera constitución política. ¿Quién sabe? Ninguno. El Pacto de Concordia, ¿ok? Y, bueno,
hasta 1848, vea que brincamos de 1821, que obtuvimos la independencia en 1848, fue, ¿verdad?, que decidieron que la celebración de nuestra independencia iba a ser todos los 15 de septiembre. ¿De acuerdo? Que fue cuando se firmó en Guatemala. ¿Ok? Eso fue un breve resumen de todo lo que tuvo que pasar para llegar a la independencia. ¿De acuerdo? Hasta el 29 de octubre de 1821 fue que se firma el Acta de Independencia en Costa Rica, ¿verdad? Y luego, años después, se decide que se va a celebrar todos los 15 de septiembre como en los demás países centroamericanos. ¿Ok? ¿Sí? ¿O no? Ok, vamos a leerlo ahí en el libro para que les quede más claro. Creo que la página 184, 183, por ahí está. ¿Listos? Dice, 15 de septiembre, independencia de la patria. El 15 de septiembre es un día de fiesta en varios países de Centroamérica. Entre ellos, Costa Rica. Ya que se conmemora la independencia del dominio español, ¿verdad? Estábamos dominados por los españoles. 183, 184, por ahí está. Luego del descubrimiento de América en 1492, ocurrieron muchos acontecimientos que concluyeron con la colonización y el dominio español, ¿verdad? ¿Qué significa colonización? Bueno, que invadieron el territorio y se asentaron en ese territorio, ¿ok? Entonces los españoles empezaron a vivir en Costa Rica, ¿verdad? Y a dominar territorios y a adueñarse de todo lo que había en los pueblos indígenas, que recuerden que los primeros pobladores de América fueron indígenas, ¿verdad? No fueron españoles. ¿Sabe? Los indígenas no estaban esperando, ¿verdad?, que vinieran con sus tradiciones, con su cultura, que los vinieran a asesinar, ¿verdad?, a violentar, porque recuerden que cuando llegaron los españoles a América, ¿verdad?, no fue un acto pacífico, ¿verdad?, fue un acto violento contra los indígenas. Y los indígenas algunos se defendieron y otros simplemente, ¿verdad?, estuvieron bajo esclavitud de los españoles. ¿Ok? Dice así, es decir, que antes de su independencia, Costa Rica era territorio español, ¿verdad? ¿De quién era el territorio? Bueno, de los españoles, de la corona española. Y Guatemala fue el principal centro del gobierno central, ¿verdad? Guatemala era quien dirigía las demás provincias, que Costa Rica era una de esas provincias. Guatemala era una capitanía, ¿ok? Era de un rango mayor de poder. Tras varios intentos, las naciones centroamericanas lograron su independencia en septiembre de 1821, al firmarse en Guatemala un documento que declaraba la libertad de las colonias españolas, o sea, de todos los territorios que estaban dominados por los españoles. Este documento se conoce como el Acta de Independencia. Y aquí vamos a ver algunas de las causas que provocaron la búsqueda de la independencia. ¿Ok? Entonces dice, no se permitía a las colonias que gobernaban comerciar con otros países, ¿ok?, solamente con España, lo cual impedía el desarrollo económico. No existía libertad de pensamiento para las personas, ¿verdad? Los indígenas tenían derechos y libertades muy limitados. En realidad, prácticamente no tenían ninguna libertad ni ningún derecho. Estaban bajo el mando de los españoles. Y en algunas ocasiones eran tratados como esclavos. El pago de tributos o impuestos se destinaba a la corona para sus gastos. ¿Ok? ¿Quiénes tenían que pagar tributos e impuestos? Bueno, los indígenas les tenían que pagar a los españoles, ¿verdad? Ya fuese con su mano de obra, con artesanía, ¿verdad? Para cubrir sus gastos de alimentación, ¿verdad? Porque estaban bajo el mandato de los españoles como esclavos o como sirvientes, ¿verdad?
Entonces, aparte de eso, tenían que pagar tributo, porque los españoles se creían superiores a los indígenas, ¿verdad? Y a los negros y a los mestizos y otros grupos étnicos, ¿verdad? Que se originaron de la época colonial, ¿verdad? Antes de la independencia, estuvimos inmersos en la época colonial. El descontento de los criollos eran hijos de los españoles, pero que habían nacido en América. ¿Okay? Estaban los españoles que habían nacido en España y estaban los españoles que habían nacido en América. Y les decían criollos, ¿verdad? Porque los españoles tenían toda una jerarquía social, ¿verdad? Los que estaban arriba eran los españoles nacidos de españoles, nacidos en España. Los que seguían eran los criollos, españoles nacidos en América, y así sucesivamente, ¿verdad? Indígenas, negros, ambos, mestizos. Ya que estos no tenían acceso al poder político que estaba destinado a los nacidos en España, ¿verdad? Todos los españoles que tenían mayor poder eran los que habían nacido en España. Que ya los que habían nacido en América no tenían tanto poder político. Dice así: el acta de independencia es fundamental porque en ella se expresa libremente la voluntad de los costarricenses de constituirse en un estado independiente, dueño de su propio destino. Por eso todos los años celebramos esta declaratoria firmada en Guatemala y lo hacemos de una forma muy particular, ¿verdad? Ya ustedes saben, desfiles, actos cívicos, ¿verdad? Sí, pero este año fue diferente, ¿verdad? No tuvimos todos esos desfiles. Dice, todos los 14 de septiembre por la noche celebramos el tradicional desfile de faroles, que nos recuerda cómo la noche anterior a la firma del Acta de Independencia, los ciudadanos marcharon y manifestaron sus deseos de libertad. Los desfiles de faroles comienzan a las 6 p.m. cada 14 de septiembre y se entona el himno nacional. ¿Quiénes de ustedes lo hicieron ayer? Se hicieron un farol. Cantaron el himno. ¿Quién lo hizo? Sí, yo no lo hice, pero sí fui donde una amiga y vinieron ahí todo el mundo con los carros y todo, y sí lo hicimos. Ah, ok, muy bien. A mí me pasó parecido a lo de Debbie. Yo fui a casa de una amiga de mi hermano, mi hermana pequeña, no la hermana más grande, que yo tengo 3. Y al principio nos recibieron cantando el himno nacional. Ellas dos, la amiga y Valentina, iban a hacer el desfile de faroles, yo no. Pero es que le puso a caer un baldazo aquí en San Francisco y no lo pudieron hacer. Estuvimos todo el rato dentro de la casa. Llovió y no pudieron hacer el desfile. Sí, pero con todas las medidas de seguridad. Bueno, eso me parece muy bien. ¿Quién más hizo desfile? ¿Cantó el himno? ¿No? Bueno, este año fue diferente, ¿verdad? Este año, ¿verdad? No tuvimos desfiles. Pero, ¿verdad? Sabemos que la independencia fue un hecho histórico muy importante y relevante, ¿verdad? Para Costa Rica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque representa nuestra libertad, ¿verdad? Ante el dominio español. Y tampoco estamos juntos en la escuela. Sí, exactamente, ¿verdad? Fue muy distinto este año. Bueno, dice, los estudiantes juegan un papel destacado, ¿verdad? En las celebraciones del 15 de septiembre, ya que ellos son los principales actores de los desfiles, tanto al decorar sus propios faroles para desfilar el 14, como al participar en las marchas cívicas todos los 15 de septiembre. Los costarricenses siempre nos hemos sentido orgullosos de ver a los estudiantes desfilando y no a grupos militares. Los desfiles tradicionales de la independencia son pacíficos y alegres. Y aquí tenemos varios personajes importantes de la independencia. ¿Quién me está hablando? Profe, que es Lilitas. O eso yo leí. ¿A dónde? En lo que usted dijo, en grupos algo. Militares. Militares. Ejército. Ah, ya. Yo leí Lilitas. Bueno, y ahí ya vemos algunos personajes del proceso de independencia. Agustín de Iturbide, ¿verdad? Dice que este comandante fue del ejército mexicano
¿verdad? Dio el primer paso para que México se independizara, ¿verdad? Y a raíz de la independencia de México, ¿verdad? Fue que los otros países también se independizaron. Motivó a Guatemala y las demás provincias centroamericanas a seguir sus pasos. Luego tenemos a José Cecilio del Valle, ¿verdad? Dice que era un filósofo, un político, abogado y periodista hondureño. Tuvo la gran responsabilidad de redactar el Acta de Independencia de Costa Rica. Defendió que todos los pueblos merecen ser libres, pero tomando en cuenta las opiniones de cada provincia. Luego tenemos a Juan Manuel de Cañas, ¿verdad? Que era un militar español, que fue gobernador de la provincia de Costa Rica, ¿verdad? Recuerden que Costa Rica era una provincia antes de la independencia, ¿ok? Desde 1819 hasta 1820. Fue él quien recibió la noticia de que Costa Rica había sido independizada de España, por lo cual tomó la decisión de crear una junta de gobierno. ¿Okay? Esos personajes son importantes en el proceso de independencia. Vamos a hacer esta página que sale ahí. Dice, lea el siguiente texto. La libertad, como la vida, solo la merece quien sabe conquistarla todos los días. Es una frase de Goethe. ¿Qué entiende de la frase anterior? ¿Verdad? Y dice aquí, escribe una pequeña reacción en su cuaderno donde amplíe el significado de la frase, explique cómo los costarricenses podemos defender y conquistar nuestra soberanía todos los días. ¿Okay? No van a hacer una redacción, sino que van a explicar eso. ¿Qué entiende de la frase? Y cómo podemos defender y conquistar nuestra soberanía todos los días. Eso es lo que van a responder ustedes. ¿Okay? No van a hacer una redacción. El cuaderno. Puede ser en el cuaderno o si les cabe en el libro. Profe, lo coloreamos. ¿Qué cosa? Es que mire, yo sé que no tenemos que poner el cielo, el color, ¿verdad? Pero estamos en la pregunta A, Felipe. ¿Ah? Estamos en la pregunta A. Ah, perdón. Dice, la libertad, como la vida, solo la merece quien sabe conquistarla todos los días. ¿Qué entienden ustedes por esa oración? Dice, ¿qué entiende de la frase anterior? ¿Qué entienden ustedes de esa oración, de esa frase? ¿Quién me dice? La libertad, como la vida, solo la merece quien sabe conquistarla todos los días. ¿Quién entiende? Que hay que aprovechar la vida mientras que dure. Pues sí, hay que aprovechar la Ser vida, libres. ser libres, aprovechar nuestra libertad. ¿Ok? ¿Verdad? Defender principalmente, ¿verdad? Que somos libres, que tenemos derechos, ¿verdad? Todos los días, por ejemplo. Y luego dice, explique cómo los costarricenses podemos defender y conquistar nuestra soberanía todos los días. ¿Ok? ¿Cómo pueden ustedes conquistar y defender su soberanía? Esa es la primera pregunta. Y soberanía, estamos hablando de la independencia, ¿ok? ¿Cómo pueden ustedes defender y conquistar su independencia todos los días, como costarricenses? ¿Qué es lo que no entiende, Alison? No sé, teacher, es que no entiendo muy bien la primera frase y ¿Qué entiende? Dice, la libertad como la vida solo la merece quien sabe conquistarla todos los días. ¿Qué entiende usted con esa frase? Está hablando de la libertad, está hablando de la vida, está hablando de que la tienen que conquistar todos los días. teacher, la libertad. Ajá, ¿qué más? Teacher, creo que más o menos entendí. No, dígame qué entendió, no se me vaya. Teacher, no sé, que tenemos libertad, como también tenemos vida, no sé, algo así. Bueno, aquí están combinando Teacher, dos yo sí. cosas. Dígame. Teacher, lo que yo entiendo es de que usted puede tener libertad y todo, pero la tiene que controlar. Exactamente, ¿verdad? Tiene que saber defender esa libertad o esa independencia, ¿verdad? Que ya como costarricenses tenemos. ¿Gracias a qué? Bueno, gracias a que somos un país independiente, soberano. ¿Ok? Básicamente esa frase va relacionada a la defensa de sus derechos. ¿Ok? A esa defensa, ¿verdad? De la libertad que ustedes poseen, que solo ustedes mismos tienen el poder de defender. Porque ahí debajo dice Gode. Porque es la persona que lo dijo.
o que lo escribió esa frase? Yo respondí la segunda. Ok, dice, explica cómo los costarricenses podemos defender y conquistar nuestra soberanía todos los días. Verónica. Yo puse que teniendo en cuenta los derechos y deberes. Ok, muy bien, me parece muy bien. Teniendo en cuenta los derechos, teniendo en cuenta los deberes. ¿Qué más? No olvidando nuestras tradiciones y costumbres, ¿verdad? Rescatando nuestras tradiciones y costumbres. Teacher, ¿es la página 185? Sí. Ok. Siendo patrios. ¿Verdad? Bueno, ok. Luego dice, pinta la bandera y el escudo de Costa Rica con los colores correspondientes. Investiga el significado de los colores de la bandera y de los elementos que componen el escudo y anótelos. Recuerda que todo buen ciudadano reconoce el significado de los símbolos nacionales. Aquí tenemos la bandera. ¿Verdad? El azul, ¿qué significa? Ahí pueden poner el micro. El cielo. El cielo, exactamente. ¿El rojo? Amor. Sangre. La sangre de los luchadores. Trabajo. Que normalmente la sangre Y de yo los sé el color de las mejillas por su trabajo. Exactamente, O ese de que los les puse ahí. trabajadores. Eso es lo que significa ese rojo, ¿verdad? El color de las Yo pensaba que mejillas eran- rojizas por su trabajo. También puede significar amor, pero en esta sangre sí, pero en esta bandera, ¿verdad? Significa más que todo el color de las mejillas por su trabajo. ¿Y el blanco? Paz. La paz, exactamente. Paz. Y luego vamos a hacer lo del escudo también, ¿verdad? Vamos a ustedes les sale sin colorear, ¿verdad? Ok. Vamos a pintarlo y vamos a poner el significado de cada una de esas cosas. ¿Ok? Pero hay que pintar también la bandera. Sí, hay que pintar también la bandera. Así que Dice, eso- ¿qué significan las hojitas que están en el escudo? Las palmas de mirto, ¿verdad? Que es una planta. Profe, no tengo ni la menor idea. Yo no sabía que era eso. Sí, las palmas de mirto es una planta. ¿Ok? Las estrellas, muy fácil, ¿verdad? ¿Qué Las significa? provincias. Las provincias, ¿verdad? El sol, bueno, el sol Estoy es el señor. naciendo. Pintar esto. Las montañas que hay aquí, Las cordilleras, teacher, las cordilleras del país, que ya vimos, ¿cuántas eran? 4. 4 exactamente. ¿Qué significan estos puntitos amarillos en el escudo? café. El café. Profe, Exactamente. no tengo ¿Y el barco? colores para pintar. Comercio. El comercio, exactamente. Ok, entonces vamos a pintar y vamos a Profe, escribir qué significa cada uno de los elementos de la bandera Ok. Sí, voy a pintar. y del escudo. Dígame. no tengo los colores para pintar esto. ¿No tiene lápices de color? Vaya, consiga. No tengo, profe, pero no encuentro el verde ni los colores. Pero esos son los básicos. Yo primero el estoy verde, el respondiendo amarillo, todo y luego lo celeste. pinto. Ok, vamos a trabajar Pero en él puede crear verde con azul y amarillo. Pero es que eso solo funciona la mayoría de veces con pintura, pero con lápices se ve feo. Busque los lápices de color, Sebastián. Estamos haciendo la página 185, ¿ok? Sí, yo primero respondí todo, ahora lo voy a pintar. Ok, está bien. Eso es lo mismo que yo hice.
Sí, a mí no. Che, ¿puedo poner las cositas del escudo, por favor? Ustedes tienen que responder solitos. Yo tengo aquí las respuestas, pero ustedes tienen que sabérselo. ¿Ok? Profe, lo del escudo, la verdad es que no me acuerdo, se me olvida. Teacher, lo del escudo nada más es para ver los colores. ¿Qué significan las hojas? Primero, quiero saber. Verde. Profe, yo ya pinté la bandera y respondí. Ahora Y las hojas significan las palmas de mí. Ok, exactamente. ¿Las montañas? Las cordilleras. ¿Los puntos Costa amarillos? Rica. ¿Qué? ¿Los El puntos café. amarillos? El café. el ¿El barco? El El barco comercio. la exportación. La exportación, el comercio. El comercio. ¿El sol? El sol naciente. Y puede poner el dibujo del escudo para ver cómo es lo Ok, pero eso se lo tienen que saber. Se lo tienen que saber también. Los colores, ¿sí, en cómo van serio? los colores. Sí, claro que sí. Está. Tengo la captura. ¡Toma! ¿Verdad? Eso es muy importante que ustedes lo sepan. ¿Qué significa cada elemento de nuestros símbolos nacionales y cómo son sus colores? Profe, los colores yo no me los sé, pero sí sé cada símbolo nacional. Marín, ¿puede apagar el micrófono, por favor? Ah, perdón, pensaba que estaba desactivado. Ok, me avisan cuando estén listos. Les doy 5 minutitos. Ok, me avisan cuando estén listos. ¿Qué es soberanía? ¿Quién sabe? Cuando no sepan una palabra también, recuerden que ustedes pueden buscar en el diccionario, pueden buscar en internet, pero básicamente, ¿verdad? La soberanía es como la máxima autoridad, ¿verdad? Sobre lo demás en un país independiente, ¿verdad? Es como una máxima autoridad, ¿verdad? Que se ejerce el soberano, ¿verdad? Que somos nosotros los ciudadanos, podemos ejercer esa soberanía, ¿verdad? Que es básicamente relacionado a la independencia, ¿verdad? Es como una superioridad, ¿verdad? Una autoridad, ¿verdad? Pero que está regida por un Estado independiente, ¿de acuerdo? Igual hay distintos tipos de soberanía, ¿verdad? Podemos hablar de una soberanía política, una soberanía popular, una soberanía del Estado, ¿verdad? Todo eso está relacionado a la independencia. Ok, les queda un par de minutos nada más para terminar. Me avisan cuando estén listos. ¿Las estrellas son blancas? Ahí que me están preguntando. Ahí parecen amarillas en el dibujo, pero son blancas.
Teacher, ¿no son amarillas con bordes blancos? Aquí parece que tiene bordes blancos y amarillos, pero en realidad son blancas, o sea, son blancas. Teacher, terminé. Listo. Ok, vayan terminando, les queda un minutito nada más. A mí no me dejan terminar. Si no les da tiempo, tienen que terminarlo después, ¿de acuerdo? Terminar de colorear después. Les doy un par de minutos extra. Terminé, teacher. Ok, les doy un par de minutos extra. Y una pregunta, ¿de qué color es la café? ¿Es amarillo o café? ¿De color café? Es que las dos colores a mí me parecen igual. ¿Teacher? ¿A dónde, Connie? La parte el símbolo de café, que dice de café. Amarillo. Amarillo. Son los puntitos amarillos. Ok, les queda un minutito para terminar. Sí, ¿cuáles eran las cositas que se escriben en la de la bandera? Es que hice el escudo primero, por accidente, no me di cuenta. Teacher, una pregunta. Aquí ¿Yo está la podría bandera. hacer la parte dorada con amarillo? Es que no tengo dorado. ¿Está bien? Todo lo que me falta es hacer la parte amarilla ahora y pintar el cielo y ya. Ya terminé. Es eso. Sí, literalmente me falta todo el escudo. Teacher, ¿puede poner el escudo otra vez? Estoy haciendo como el marco. No le tomaron, debieron haberle tomado una captura de pantalla. Yo ya la tomé. Yo ya terminé. Ok. Se puede poner que Queda se solamente puede hacer igualmente en ahí el medio, ya coco. dejamos de hacer esto, ¿ok? 2 minutos. Bueno, creo que me da tiempo para pintar por lo menos los grandes. Profe, y matemáticas nunca lo tuvimos. Igualmente. Sí, nos queda media hora. En esa media hora vamos a hacer mate. Sí. Pero vamos a tener descanso, profe. No, hoy no. Hoy no vamos a tener descanso. Porque el descanso yo siempre se los doy si empezamos a las 8. Hoy empezamos a las 8:30. Profe, entonces solo los viernes. Exacto, los viernes y los miércoles que ustedes tienen tantas clases en todo el día. Ay, profe, digas eso, sí. Mañana y pasado meridiano. Profe, a mí me gusta mucho el viernes porque después, la última clase, vea, como tenemos una clase a las 12, no sé, profe, ¿verdad? Y tenemos una clase a las 12, entonces literalmente, profe, un descanso muy largo. ¿Cuándo? O sea, No, nosotros terminamos una clase como a las 12:50, no sé, y después esperamos como hasta las 2:10, profe, y hasta ahí No, tenemos que esperar. profe, para mí el lunes es el día que tenemos un descanso súper largo. Desde 9:30 a inglés pasamos a 12:50 español. Realmente el que Sí. duramos menos es el jueves, porque terminamos hasta la 1.
¡Qué rico! Es riquísimo el jueves. Sí, pero el jueves no tenemos muchos recreos, pero sí, el jueves son... Oiga, Felipe, terminamos a la 1. Terminamos a la 1. Terminamos a la 1, terminamos más temprano. 8 horas libre. Bueno, 8 ¿listos? horas libre. ¿Listos, chicos? Si no terminaron, terminan después, ¿verdad? Vamos a pasarnos a mate. Guarden sociales ya. Si no han terminado, terminan después. Vamos a guardar sociales ya. Me dicen cuando ¿Y están vamos listos. a mate? ¿Sí? Ah, ok, ya Vamos voy a a ver. pasarnos a mate. Profe, ¿qué página del libro? ¿Libro o cuaderno? Eso no Las ¿Puede dos ver lo que yo cosas. le puse ahora en el chat, por favor? Tienen que tener las dos cosas, el libro y el Profe, cuaderno. eso a mí no me parece una parte de un libro. No, esto no es parte del libro. No Tienen que sabía. tener el libro y el cuaderno. Si puede ver lo que ahora le puse en el chat. Mati, a la misma hora de todos los martes. Sí, sí, pero es que se me perdió el horario. Bueno, ahora yo le mando el link. ¿Sí? Teacher, ¿Listos? Dígame. teacher, mi prima, como está en el Don Bosco, como ahí están desfiles, entonces yo siempre voy. Ah, qué bonito. ¿Listos? Bueno, habíamos visto, ¿verdad? El área y el perímetro de algunas figuras, ¿verdad? Y hoy vamos a ver de otras dos figuras que nos hacen falta. Ya vimos la del triángulo, ¿verdad? Vimos que los triángulos tienen altura, ¿verdad? Tienen varias alturas. Y que para sacar el área de un triángulo, si yo no tengo los cuadritos, ¿verdad? Tengo que usar una fórmula, ¿verdad? Que ya está estipulada, que era base por altura. Este puntito significa por, dividido entre 2. ¿Verdad? Esta línea significaba división, ¿recuerdan? Y luego teníamos el área de un rectángulo, que es base por altura. El de un romboide también es base por altura. El del cuadrado era lado por lado. Y hoy vamos a ver estos dos, ¿verdad? Que es el rombo y el trapecio, ¿de acuerdo? Este cuadrito yo se los mandé en una guía. Ahí lo tienen que tener. Ok, bueno, aquí habíamos visto un ejemplo del triángulo, perdón, ¿verdad? De cómo se sacaba el perímetro, pues sumo los 3 lados. ¿Cómo saco el área? Bueno, sustituyo, me fijo cuánto mide la base, mide 10, cuánto mide la altura, 42. Sigo la fórmula, no me puedo olvidar de que va dividido entre 2. Primero va la multiplicación, 10 por 42, y luego lo divido entre 2. Y el área me tiene que dar en centímetros cuadrados si estoy utilizando la unidad de medida de centímetros, ¿verdad? Habíamos visto la del romboide, ¿verdad? Que era base por altura, base 15 y altura 4,5, nada más lo multiplicaba, ¿cierto? Y hoy, ¿verdad? Aquí habíamos visto la del romboide, base por altura y triángulo base por altura y entre 2. Hoy vamos a ver la del rombo y la del trapecio. ¿Ok? Entonces vean aquí. Pongan bastante atención. Resulta, ¿verdad? Que el trapecio tiene una base mayor y una base menor. Vamos a ver lo más bonito aquí. ¿Ok? Ustedes tienen un trapecio que va a tener una base mayor y una base menor. Esto es un trapecio, esto es un trapecio, lo que voy a dibujar aquí. Vamos a ver. Este que está aquí es un trapecio también. ¿Sí o no? Sí. Sí, también es un trapecio, ¿verdad? Sí, solo lo digo por los 4 lados. También es un trapecio. Ok, y resulta que el trapecio tiene una base mayor y una base menor. ¿Ok? Aquí vamos a señalar que esta de abajo es la base mayor. ¿Por qué? Porque es la que va a medir más, ¿verdad? Es la de mayor longitud. Se va a llamar base mayor. Y esta de aquí arriba se va a llamar
base menor. ¿Ok? Vamos a ir copiando eso en el cuaderno. Vamos a poner la fecha. Hoy es 15 del 9 del 20. Y el trapecio, al igual que el triángulo, tiene una altura, ¿verdad? Y esa altura la podemos encontrar en diferentes posiciones. Por ejemplo, podríamos decir que esta es la altura, que va a medir lo mismo que aquí y que aquí. ¿Ok? Eso que está en verde se llama altura. Y ustedes ya saben que la altura se representa con una H. ¿Cierto? La altura. Ok, vamos a poner eso en el cuaderno. En el cuaderno. Esa es el área del trapecio. Ok, ya vamos a ver cómo es la fórmula. Ok, ya vamos a ver cómo es la fórmula. Sí, ¿verdad que eso ya había que copiarlo? Sí, esto lo estamos copiando en el cuaderno. ¿Ok? Bueno, resulta, ¿verdad?, que para sacar el área de un trapecio tengo que seguir una fórmula, igual que en todas las otras. ¿Ok? Cada una tiene una fórmula. En el caso del trapecio, es la siguiente. La base mayor, que la vamos a representar con una B mayúscula. Vamos a ponerla aquí. Y una base menor que la vamos a representar con una B minúscula. Dividido entre 2. Por la altura. ¿Ok? Entonces, vean, esta fórmula es un poquito más larga que las otras. Pero es básicamente solamente seguir lo que me dice la fórmula, ¿verdad? Sustituir. Entonces, vean que aquí es una suma, ¿verdad? Es una suma. Aquí tengo una suma, no es una multiplicación, es una suma. Luego Teacher, multiplico con por la permiso, altura. es que Dígame. le escribí en el chat. Ok, está bien, Matías. Ok, entonces, bueno, vamos a decir algunas medidas. Vamos a decir que esta base mayor mide 8, por ejemplo. Y que esta base menor mide 5. Y que la altura, vamos a decir que mide 4,5. ¿Ok? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, simplemente tengo que seguir lo que me dice la fórmula. ¿Verdad? Solamente tengo que seguir lo que me dice la fórmula. Y la fórmula me dice que yo tengo que sumar primero la base mayor más la base menor. ¿Ok? ¿Cuánto mide la base mayor? 8. 8. Exactamente. Entonces pongo el 8. Más, porque la fórmula me dice que tengo que sumar, la base menor. ¿Cuánto mide la base menor? 5. 5. ¿Verdad? Luego dice que multiplico por la altura. ¿Cuánto mide la altura? 4,5. 4,5. Y no me puedo olvidar que está dividido entre 2, ¿verdad? Que tengo que dividir entre 2. ¿Qué será lo primero que tengo que hacer ahí? Sumar 8 más 5. Exactamente. Sumar 8 más 5. ¿Cuánto me da? 8 más 5. Ah, profe.
Profe, nos daría 13. 14. No, perdón, sí, 13. 13. 13 por 4,5, ¿verdad? Y ya, ¿verdad? Me olvido del 2, lo dejo botado. ¿Sí o no? No, la tienes que poner, la tiene que sumar los decimales. Tengo que ponerlo debajo del 13, ¿verdad? Porque eso es lo que me dice la fórmula. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué hago? ¿Cuál sentido, profe? ¿Qué harían ustedes? De multiplicar. Multiplicar el 4 por 5, el 4 por 5 por el 13. ¿Y este 2? ¿Ah? ¿Y el 2? 13 por 2. No, eso no es 13 por 2, eso es dividido. Recuerden que esta línea 13,2. significa... No, esta línea significa división. Entonces, 13 por 4,5. Y ese resultado lo tenemos que dividir por 2. No, lo primero que ustedes van a hacer es dividir 13 entre 2. ¿Cuánto es la mitad de 13? ¿De 13, sí? ¿Sí? Es 6,5. ¿De acuerdo todos? Sí. Sí. Exactamente. ¿Puedo volver Sí, yo digo sí, yo fui el que dijo. Ahora sí, multiplican Y 4. ahora que estoy viendo, teacher, con solo ver todo eso, esas fórmulas, teacher, va a explotar. Solamente es practicar y seguir la fórmula. Aquí solamente estamos sustituyendo con los mismos números que tenemos aquí. Pero, ¿cómo es? ¿Hay que sumar y luego multiplicar? Sí, vayan conmigo, vayan poniendo atención al proceso. Vayan conmigo, no se me pierdan. Y al final, pues lo único que tenemos que hacer es multiplicar 6,5 por 4,5, ¿verdad? Y ustedes ya saben hacer multiplicaciones con decimales. Eso les tiene que dar 29,25. Y aquí no le pusimos unidad de medida. Vamos a decir que eran centímetros. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto tendría yo que poner aquí? ¿Centímetros qué? Cuadrados. Cuadrados porque estoy hablando de el área. ¿Ok? Entonces repasemos. Tienen que copiar todo esto, ¿verdad? Sí, teacher, estoy copiando. No, yo ya lo había copiado cuando usted lo está explicando. Ok, repasemos. El área para sacar un trapecio, ¿verdad? Para sacar el área del trapecio, la fórmula es base más base, ¿verdad? La base mayor que es la de abajo, la que mide más la base menor que es la de arriba, la que mide menos, dividido, esta raya significa división, ya lo vamos a ver cuando veamos fracciones. Ok, si alguno no se acuerda, apúntelo por ahí. División, esa línea significa división. Dividido entre 2. Por altura. Por altura. Y luego tenemos que sustituir nada más. Seguir la fórmula y sustituir. ¿Verdad? Encontrar los valores. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir, bueno, base mayor, ¿cuál es? 8. Entonces lo pongo. Sigo lo que me dice la fórmula. Dice que tengo que poner un más. Dice que tengo que poner la base menor, que es 5. Y luego sigo lo que me dice la fórmula. Por altura, 4,5. Y no puedo dejar que este dividido entre 2, esta línea y este 2, se me quede botado, porque si no está malo. ¿Okay? Está incorrecto, no estoy siguiendo la fórmula. ¿Verdad? Entonces aquí ya está sustituido con los valores que me dice la figura. Y ahora nada más, pues, hago la suma. 8 más 5 es 13, dividido entre 2 por 4,5, que es la altura. Primero voy a hacer la división, que esta línea significa división. 13 dividido entre 2, 6,5. Y lo que me queda aquí, por 4,5. Y finalmente me queda una multiplicación que ustedes ya saben hacer con decimales, ¿verdad? 29,25. Centímetros cuadrados, porque estoy hablando del área. Entonces la división va primero. Sí, es mejor que hagan la división primero. Ok. Es como una operación combinada, ¿verdad? En una operación combinada, si tengo tanto multiplicación como división, hago primero la que está a mi izquierda, ¿se acuerdan?
¿Se acuerdan? Sí, teacher. Ok. Teacher, pero- Sí. Y entonces sumamos la base mayor con la base menor. Luego Exactamente. eso lo dividimos. Y luego lo multiplican por la altura. Eso es lo que me dice la fórmula que hagan, ¿verdad? Para poder sacar el área de un trapecio. Ok. ¿Dudas? No. ¿Dudas, chicos? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? Ok, ahorita solo estamos viendo. No vamos bien. Ok, ahorita estamos nada más viendo las fórmulas. Teacher, no la escucho. ¿Los demás sí me escuchan? Ya la Sí, escucho. teacher. Sí, es porque no estaba hablando. Que no está hablando. Yo apenas estaba hablando. ¿Listos con esa? Ya vamos a ver la del rombo. Sí, teacher. Teacher, está muy fácil. Sí. Ya vamos a ver la del rombo, ya casi vamos a terminar. ¿De acuerdo? Teacher, ¿eso siempre se va a dividir en dos? Siempre. Eso ya está establecido en la fórmula. Si ustedes dejan ese 2 botado, está malo. ¿De acuerdo? Siempre. ¿Ok? Eso está establecido en la fórmula. La fórmula me dice que lo tengo que dividir entre 2. Entonces yo tengo que dividirlo entre 2. No puedo dejar ese 2 ahí botado. A veces a ustedes se les olvida. Y dejan el 2 botado y no lo ponen. Entonces tienen la respuesta incorrecta porque se les olvidó dividirlo entre 2. Igual que con el triángulo, ¿verdad? Que es base por altura dividido entre 2. ¿Listos? Sí. Ok, borro entonces, no hace falta nadie. No, teacher. Bueno, borro. Ok, eso fue el del trapecio. ¿Cuál vamos a ver ahorita? El del rombo. Y el del rombo es básicamente hacer lo mismo, seguir los pasos, nada más. Ok, entonces, bueno, vamos a ver la del rombo. Y vamos a ver que el rombo tiene otros elementos que tal vez ustedes no se acuerden, ¿verdad? Pero que ya los hemos visto. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un rombo ahí. Vamos a dibujar un rombo. A ver cómo. Aquí hay uno. Y resulta que el rombo, ¿verdad? Como en todas las figuras, algunas figuras, ¿qué elementos tiene? Tiene vértices, tiene ángulos. ¿ya? ¿Diagonales? Diagonales, muy bien, exactamente. Eso es lo que quería que me dijeran. Tiene diagonales. Tiene una aquí y tiene otra aquí. ¿Ok? Y entonces aquí vamos a representar esas diagonales. También tiene ángulos. También tiene ángulos. Vamos a representar esas diagonales. Vamos a hacerla de otro color, esa última. Vamos a hacerlo con la línea. Tiene 2 diagonales, ¿cierto? Entonces, la más larga, ¿verdad? La que tiene mayor longitud, la vamos a representar con una D mayúscula, ¿verdad? Es la diagonal de mayor longitud, o sea, la más larga. Y la otra la vamos a representar con una D minúscula. ¿Por qué? Porque es la de menor longitud. ¿De acuerdo? Esos pueden ser del mismo tamaño, podría ser, pero siempre se representa así.
acuerdo? Vayan copiando eso. Teacher, si son del mismo tamaño, igual se hace la misma fórmula. Sí. Sí, Debbie, vaya. Aunque sean del mismo tamaño, se hace la misma fórmula. Y ya vamos a ver la fórmula, ¿verdad? Que es más sencilla que la del trapecio. Vamos a ponerle algunas medidas a estas diagonales. Vamos Teacher, a donde ver. aparece D y el símbolo de igual hizo una carita triste. Sí. Y en el Ajá. otro una carita como sacando la lengua. Sí, parece, ¿verdad? Vamos a decir que esta mide 16 centímetros. Y vamos a decir que esta mide 12 centímetros. Y ya vamos a ver cuál es la fórmula para sacar el área de un rombo. Pues nada, resulta que la fórmula es muy fácil. La más grande por la más pequeña dividido entre 2. La diagonal más grande por la más pequeña dividido entre 2. ¿Verdad? Y eso ¿Solo es eso? solamente eso. Se Qué representa fácil. con una línea. ¿Ok? Ok, esta grande mide 16 centímetros. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer para sacar el área? Pues nada, tengo que seguir la fórmula. ¿Cuánto mide la diagonal más grande? La D mayúscula. 16 centímetros. ¿Y la más pequeña? 12 centímetros. ¿Qué me dice la fórmula que tengo que hacer? ¿Multiplicar o sumar? Multiplicar. Multiplicar. Y ya lo dejo así, ¿verdad? Dejo el 2 botado. No, hay que dividirlo. Hay que dividirlo. Hay que dividirlo entre 2. ¿Verdad? Hay que dividirlo porque si no está incorrecto. ¿Verdad? Si dejo ese 2 botado. ¿Y ahora qué hago? Multiplicamos primero, ¿sí? Multiplico primero. ¿Cuánto me da eso? 16 por 12. ¿Cuánto me da 16 por 12? 192. Y ya, ¿verdad? Terminé. No, teacher. Hay que dividirlo. Hay que dividir, ¿verdad? No puedo dejar el 2 botado. Y ahora sí. ¿Cuánto es la mitad de 192? ¿Verdad? Si lo divido entre 2, estoy hablando de la mitad. ¿Cuánto es? Profe, no. 96. 96. Exactamente. ¿Centímetros qué? Cuadrados. Cuadrados porque estoy hablando del área, ¿verdad? Sencillo, ¿cierto? Solamente tenemos que seguir los pasos, sustituir, ver la fórmula, aprendernos la fórmula. ¿Ok? Está muy fácil. Sí, antes no lo entendía bien, pero ya ahora con esta lo entendí súper bien. Ok. La próxima clase vamos a hacer una serie de ejercicios de todas estas figuras y estas fórmulas, ¿ok? Entonces necesito que consigan, Hojas, fichas o papel de construcción. ¿De acuerdo? Para hacer un Sí, para hoy. No, para hoy no, para esta semana. Teacher, ¿qué era? ¿Fiches y qué? Fichas o papel de construcción o papel de color para hacer los ¿cómo que ficheros con fichas? las fórmulas. ¿No saben qué son fichas? Esas fichas de colores que tienen líneas. Fichas son Ya sé cuál es. pequeños de colores con Como O esta. papel de colores o papel de construcción. pues, Algo que les sirva para hacer las fichas, ¿de acuerdo? Vamos a hacer Como esta, ¿verdad? Y yo sé cómo hacerla. exactamente como esa que está enseñando Gael. Como estas. Exactamente, como esas que está enseñando Gael y Amanda. Y a mí me sobraron unas del proyecto, ¿me sirven esas? Teacher, yo voy a agarrar una hoja rayada y por detrás le voy a Sí, poner ¿esa le una- sirve? ¿Esa le sirve, Gabriel? Ojalá hallado. Sí, gracias.
Sí, pueden ser hojas en blanco, hojas rayadas. ¿Verdad? Es para hacer el fichero con nuestras fórmulas, ¿verdad? De estas figuras. ¿De acuerdo? Teacher, Ok. Verónica está preguntando ahí cómo se saca el área de un hexágono. Después lo vamos a ver. ¿Ok? teacher, Dígame. una pregunta. ¿Para cuándo es que tenemos que tener las fechas? Vamos a ver. Mañana seguramente lo vamos a dedicar a español. Entonces el viernes. Ok, sí. Y hay uno... ¿escribimos las fórmulas en la clase o hay que llevarlo con las fórmulas escritas? ¿Sí? ¿Cómo? Teacher, no está hablando. Escribimos las No, fórmulas no, en lo la vamos a hacer en clase o la las llevamos. clase. Vamos a escribir las fórmulas en la clase. ¿De acuerdo? ¿Vamos a hacer ok. todo en clase? Sí. Ok, Ahora gracias. bien, pregunta para ustedes. ¿Quién es? Bueno, vamos a terminar y ya les voy a decir. ¿Listo? ¿Quién hace falta? Por estar esporteando. Profe, yo ya terminé. Hace Ya. Ok, Yo les ya doy lo un hice. minuto. Les doy un minuto más y vamos a dejar la clase hasta aquí, pero no se me vayan para hacerles una pregunta, ¿de acuerdo? Ok.